Hola, me llamo Sara, soy actriz y os voy a acompañar en este mini curso del training del personaje de Grotowski. Esta actividad está orientada para la iniciativa Ciudad ante las drogas y bueno, espero que disfrutéis mucho haciéndolo o que os pique el gusanillo de la interpretación. Antes de nada os voy a contextualizar un poco lo que vamos a hacer. El training del personaje es una metodología externa a través de la cual vamos a construir el personaje que queramos encarnar. Es un training que propone Jessie Marian Grotowski, perdonadme mi pronunciación, Grotowski. Este hombre era un director y teórico teatral que fue un pionero en lo que la expresividad teatral y corporal se refiere. De hecho, pasó gran parte de su vida orientada a coordinar y él mismo participar en un laboratorio teatral en la que hacía una infinidad de ejercicios para explorar los límites del cuerpo, ¿no? Investigaba desde gestos muy pequeños hasta los gestos más amplios que te puedas imaginar, partiendo desde puntos diferentes del cuerpo, y podría estar a lo mejor horas cada día entrenando y explorando, ¿no? Investigando. Un laboratorio pues básicamente es para eso. Y él partía desde la base de que un actor o un ser humano en sí mismo tiene interiorizadas todas las vivencias que pueda tener un ser, que aunque nosotros a lo mejor solo vivamos unas muy concretas, todas ellas están instauradas en nosotros, que lo único que tenemos que hacer para que afloren todas esas vivencias y por lo tanto todos esos movimientos, esa forma de andar, ese gesto, lo único que tenemos que hacer es un ejercicio de introspección. Por eso, pues es bastante lógico que se centrara en las diferentes formas que tenemos de movernos, ¿no? Y de vivir las cosas, que son infinitas, aunque nosotros tengamos sota caballo rey como individuos, ¿no? Entonces, acunó también lo que se conoce como el teatro pobre, que luego realmente lo han reinventado muchos autores o directores teatrales, igual que el training. Y el teatro pobre parte de la base de que tú puedes hacer una escena o una obra sin vestuario, puedes hacerlo sin maquillaje, lo puedes hacer sin escenografía, sin sonido, sin luces. Es decir, todos estos elementos adicionales que estamos acostumbrados a ver cuando vamos a ver una obra de teatro son prescindibles. Él parte desde esa base, por eso el teatro pobre. Él dice que lo único que no puede faltar para contar la historia es el actor, que es el instrumento a través del cual estamos contando realmente lo que ocurre. Y él partía desde una base muy austera, ¿no? El actor, sin maquillaje, sin nada, en algún momento a lo mejor pues una capa o algo así que ayudara al movimiento del personaje, pero no como una decoración. Él partía desde la base que no era necesario. Así que es un ejercicio, yo creo que muy interesante. ¿Cómo vamos a hacer esta metodología? Pues bien, lo haremos a través de gestos e imágenes fijas que en su conjunción van a hacer un ser humano que no eres tú. Y es una pasada, cuando lo consigáis ya veréis que es una pasada averiguar que eso ha salido de vosotros mismos, porque vamos a explorar gestos que a lo mejor pues no son nuestros y es lo que estamos buscando. Si lo hacemos con mimo y con cariño, cada ejercicio que os vaya planteando no tendrá nada que ver con nosotros y ya veréis que subidón cuando lo veáis, ¿no? Cuando sintáis que estáis encarnando otra cosa que no sois vosotros. De hecho, si lo pensáis, ¿qué es lo que creéis que hace que una persona sea esa persona y no otra? Es decir, ¿qué es lo que hace que tú seas tú, que tu mejor amiga o mejor amigo sea tu mejor amigo, o tu vecina la del quinto, que sea tu vecina la del quinto? Pues si lo piensas, en realidad lo que diferencia a cada individuo del otro es esa sucesión de gestos y esa forma de hacerlo. Es decir, no todos hablamos igual, ni a la misma velocidad, ni con las mismas cadencias, ni privilegiando lo mismo, ni tenemos los mismos gestos, ni el mismo nivel expresivo, ni la misma energía.
etcétera, 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 ¿no? Pues es un poco todos estos pasos que vamos a ir haciendo en el training y al final, ¡boom!, tenemos ahí al personaje, que es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que, pues bueno, siguiendo una línea grotowskiana os diré que lo único que necesitáis es a vosotros mismos. A nosotros vamos a hacer menos es más y la austeridad en las propuestas interpretativas siempre son un acierto. Luego siempre se puede ir metiendo cosillas y tal, pero de momento con nosotros mismos tenemos suficiente. Obviamente tenemos que elegir el personaje que queremos encarnar, lógicamente. Ahora os cuento yo quién he elegido y por qué. Y bueno, pues a continuación os voy a decir paso por paso lo que vamos a ir haciendo. Yo lo voy a hacer también y voy a ir poniendo las imágenes de mis ejercicios con las explicaciones, en ocasiones a la vez y en otras veces pues lo explicaré y luego lo pondré, porque hay cosas que son muy cortitas. Y bueno, el primer paso, después obviamente de haber elegido el personaje que queráis encarnar, es el único paso donde vamos a necesitar a lo mejor pues un bolígrafo y un cuaderno para ir apuntando ciertas cosas que ahora os lo explico. En mi caso yo he elegido a un personaje de una serie de ficción que se llama New Girl, es el papel protagonista, se llama Jess el personaje, y lo he elegido básicamente porque me parece muy bonito el tratamiento que le da la actriz a la hora de encarnar el personaje. Lo hace desde una ternura y una bondad que bueno, me parece interesante de investigar, y he elegido dos momentos muy contrarios de dos capítulos diferentes donde vemos la polaridad del personaje. Os invito a que hagáis lo mismo si elegís un personaje, que os centréis en una parte y la parte contraria. En mi caso yo he elegido, por ejemplo, la luz y la oscuridad del personaje. La luz porque en un capítulo en el que ella quiere convencer a un señor de que guarde el arma y tal, cualquier otra persona en esa situación estaría muerta de miedo, y no es que ella no lo tenga, simplemente confía en la bondad de ese señor y entonces le intenta convencer desde su amor y su luz de que suelte las armas, que es como la parte, digamos, más extrema de la bondad, inocencia que caracteriza a Jess. Y luego está otro capítulo en el que se siente muy traicionada por su mejor amiga y está enfadada porque le han ocultado una información que para ella es importante y no lo entiende, entonces se enfada, y es muy gracioso cómo se enfada, ¿no? Desde esa ternura, porque no es lo mismo que un personaje que a lo mejor su centro es el enfado o la ira. Entonces, si por ejemplo el personaje que elegís os parece interesante abordarlo desde la alegría, pues abordaremos también la tristeza del personaje, ¿no? Cómo se pone triste esa persona que siempre es alegre. Pues eso, buscamos el antagonismo, la polaridad, porque es los extremos. Teniendo los extremos muy definidos, pues luego la horquilla, lo del medio, nos saldrá mucho más natural, y entonces pues podremos hacer un arco del personaje muchísimo más interesante. Y bueno, empezamos. Lo único que necesitamos es nosotros mismos, ya lo sabéis, siempre os voy a decir lo mismo: ropa cómoda, un buen chándal, unos buenos leggings, lo que sea, pero que nos sintamos con libertad de movimiento. Evitamos cosas muy apretadas o cosas con las que tengamos que estar colocándonoslas constantemente, o unos zapatillas que a lo mejor nos hacen andar de una manera concreta, porque de esta forma volveremos siempre a nosotros mismos. De hecho, uno de los objetivos de este training es intentar evitar las inercias de lo que somos nosotros, porque si no lo hacemos, siempre seremos nosotros en diferentes situaciones, y esto no es hacer un personaje, esto es ser tú mismo en situaciones aleatorias, y no es lo que estamos buscando ser otra persona. Así que sí puede ser ropa cómoda, descalzos, si hace mucho frío pues con calcetines, pero cuidadito que no deslicen, que si no te puedes pegar una buena, que ya me ha pasado alguna vez. Así que nada, chicos, empezamos. Consejo:
En este caso no tengáis miedo de ser muy teatrales, de hecho yo lo voy a enfocar así, es como si, aunque yo he cogido un personaje de televisión, de una serie, que suelen ser como más parcos en gestos, aunque esta serie no especialmente, yo lo estoy enfocando como si fuera para algo teatral. Entonces no tengáis miedo de hacer las cosas a lo grande, porque luego siempre tenéis tiempo de reducir o de recortar un poquito si os parece que es demasiado exagerado. Pero pasadlo bien y no penséis en cómo se va a ver. Sentidlo y disfrutadlo mogollón. Paso 1. Extracción de características del personaje. Cogemos el personaje que hemos elegido y lo que hacemos después, obviamente, de haber leído la obra, haber visto la película o haber visto el capítulo o la serie o lo que sea que queramos encarnar, hacemos un listado de lo que hace que ese personaje sea él. Pues desde sus rasgos físicos, a cómo se mueve, a por qué se mueve, a cómo se emociona, a todo, ¿no? En mi caso, pues bueno, me quedo con las características que he mencionado antes en realidad de Jess, ¿no? Su ternura, su bondad, su inocencia, su creencia de que todo el mundo es bueno, su torpeza, porque es muy torpe el personaje, en fin, cuantas más características podéis reunir, muchísimo mejor. Siempre, cuanto más profundicéis en esta parte, luego más recursos vais a tener a la hora de hacer los gestos, que vamos a ir haciendo poco a poco. Paso 2. Impronta. Llamaremos impronta a una especie de fotografía con la que captemos la esencia del personaje. Esto es lo que solemos hacer básicamente de forma natural cuando imitamos a alguien. Cuando queremos imitar a alguien, hacemos una impronta, partimos desde un gesto típico de esa persona que lo define, ¿no? O alguna foto en la que te veas tú o veas a alguien que conoces mucho y dices, jo, es que es esta persona. Pues eso es la impronta. En la impronta, en realidad, aunque haya hecho referencia a la foto, no estamos buscando algo estático. Si bien es una imagen estática, por ejemplo, si yo encarno a una persona, yo qué sé, así como muy gestual, ¿no? Pues vale, estoy aquí. No hace falta que esté quieta, no tengo que estar así. Lo respiro, lo muevo, ¿no? Estoy en la impronta, pero tiene que estar viva, la respiro y si tengo que hacer algún gesto más, pues lo hago, aunque la base sea esta, ¿vale? Para hacer la impronta, como he señalado antes y como suele ocurrir en cualquier construcción de fuera hacia adentro, empezaremos por los pies e iremos subiendo progresivamente, sin dejarnos ni una parte del cuerpo, de forma que cada extremidad o parte del cuerpo esté dando información de quién es el personaje. Jugadlo, probad si os duele algo, estirarlo, jugarlo un poquito hasta que encontréis una cierta comodidad. Hasta que pues subamos hasta arriba y lleguemos a la última parte del cuerpo, que siempre es la misma, la mirada, los ojos. Esta parte es probablemente la más importante porque con ese gesto es con el que terminamos de completar la conexión psicofísica emocional del personaje. Es decir, es lo que va a hacer que haya una coherencia cuerpo-alma. El gesto o la impronta que hayamos hecho físicamente tendrá vida porque habrá un movimiento interno, energético que lo acompañe, que en este caso solemos transmitir con la mirada. Así que tomaos el tiempo que necesitéis para hacer las cosas con mimo, que esta es la única forma de que las cosas salgan y afloren cosas interesantes. Paso número 3. Gesto mínimo 1 y gesto mínimo 2. En el gesto mínimo 1 yo voy a hacer los gestos que he decidido ir investigando en relación a la luz de Jess, y en el gesto 2 voy a hacer los gestos que he decidido hacer en la oscuridad de Jess. Os invito a que hagáis lo mismo si al final os habéis decantado por polaridades o simplemente por características opuestas o características a secas, pues siempre que estemos diciendo 1 o 2 nos estamos refiriendo a esto. Lo digo porque a partir de ahora todo es 1 y 2, ¿vale?
Entonces, ¿qué se hace en el gesto mínimo? Un gesto mínimo, valga la redundancia, entonces solo vamos a mover un segmento en este gesto. Pues puede ser la nariz, puede ser la boca, puede ser la mano, solo un segmento, ¿vale? Gesto mínimo 1. Gesto mínimo 2. Lo que buscamos con estos gestos es desarrollar una característica del personaje, de forma que luego podamos rescatar estos gestos para implementarlos en la obra o la escena que queramos representar, ya sea pues vinculándolos a alguna frase concreta del texto o alguna emoción o bueno, lo que decidamos en ese momento que nos parezca más correcto, pero son cosas que luego podremos partiturizar junto con el texto. Paso número 4. Gesto complejo 1, gesto complejo 2. Llamamos gestos complejos a esta parte porque en este caso movilizaremos más de un segmento. Un ejemplo podría ser resoplar, moviendo la boca y pestañeando a la vez, mover la pierna y la mano como dando a entender algún cierto nerviosismo. En mi caso, pues bueno, modifico toda la cara y mis manos porque estoy pidiendo algo, ¿no? Con clemencia. En el gesto complejo 1. Gesto complejo 2. En este caso, pues modifico los hombros, muevo la boca, la nariz y básicamente lo que está intentando es gestionar su enfado. Paso número 5, actividad 1 y actividad 2. ¿Qué es lo que diferencia los gestos de la actividad? Pues cuando hablamos de actividad lo que estamos diciendo es que es un conjunto de gestos pero que tiene un propósito en sí mismo, es decir, queremos conseguir algo después de hacer ese gesto. Por ejemplo, pues esto sería una actividad, me estoy apretando la coleta porque me quiero peinar. Tiene un propósito, tiene un objetivo. Otro ejemplo de actividad sería colocarme la camiseta. Tiene un objetivo. Eso es la actividad. Actividad 1. Actividad 2. Parte número 6, desplazamiento 1 y desplazamiento 2. Bien. El desplazamiento 1 es el biorritmo del personaje, el movimiento estándar, la forma en la que nuestro personaje se mueve de una dirección a otra, pero sin ningún tipo de alteración, con lo que sería su energía básica. En mi caso, yo he utilizado pues un imaginario, una línea interior que me hacía moverme de un lado para otro y os aconsejo que hagáis lo mismo, que haya una línea de pensamiento. Desplazamiento 2. En este caso vamos a investigar cómo se mueve nuestro personaje cuando se ve imbuido de alguna emoción predominante. Lo suyo es que nos centremos en lo que suele ser más recurrente. En mi caso he decidido interesarme más por el enfado porque es lo que quiero investigar en todos los doses que he ido haciendo. En vuestro caso, pues os animo a que hagáis hincapié en lo que os resulte más interesante de trabajar.
pero sobre todo que os guiéis por una emoción muy predominante. Paso 7. El timbre del personaje. En este caso lo que vamos a buscar es la voz del personaje y vamos a empezar emitiendo un sonido, solo un sonido, que identifiquemos con el personaje. Luego, rescataremos 2 frases, una aplicable a todos los gestos, actividades y gestos complejos 1 y luego otra frase aplicable a todos los doses que hemos hecho. En mi caso, para el primer caso, la parte buena y todo esto, he elegido la frase no utilices las armas y para el segundo he cogido la frase 2 lunas pasar desde que empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es emitir un sonido, manteniendo ese sonido, vamos a decir la primera sílaba de cada frase, no a la vez obviamente porque es imposible, primero una frase y luego la otra, luego vamos a hacer una sílaba de la primera palabra, silabeamos esa palabra, luego la palabra y luego la frase completa. Lo haremos un par de veces con cada frase, así hasta que tengamos ya cogido el timbre y el biorritmo de la persona hablando. El timbre del personaje. No utilices las armas. 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 2 lunas. 2 lunas pasar. 2 lunas pasar desde que empezar. 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 Y por último, paso número 8, la unión de todo lo que hemos hecho. Vamos a coger todos los números 1 y vamos a ponerlos en movimiento en una situación 1, la que sea. A lo mejor no tiene por qué tener mucho sentido con los gestos que hemos elegido, es simplemente para darle una fluidez a todo lo que hemos hecho, porque probablemente sea algo estático y tenemos que echarlo a andar para que tenga una cierta fluidez. Y hacemos lo mismo pues con todos los números 2 en una situación 2, en otra situación diferente. Y bueno, pues hacemos una puesta a punto. Señor, no utilice las armas, no hay necesidad, perdone a mi amigo, es un poco... No utilice las armas. Por favor, sí. Gracias, que pase un buen día. ¿Y desde cuándo? ¿2 lunas pasar desde que empezar? 2 lunas pasar desde que empezar. No sé por qué. Consejo, ahora que he hecho todo, hacerlo muchas veces todo.
esto no lo he comentado antes, pero como cualquier ejercicio de estas características, lo suyo es que repitáis cada ejercicio más de una vez, que luego cuando hagáis las situaciones 1 y 2 lo juguéis muchísimo. Aunque utilicéis las frases como resorte, que digáis más parte del texto o a lo mejor improviséis algo o simplemente lo coloquéis eso en una situación que no tenga por qué ser la escena. Yo me he ceñido un poco a lo que pasaba en la escena, pero sobre todo me he guiado más por un nivel energético y intencionadamente pues eso, aplicando cada parte para que aparecieran todas, ¿no? Pero bueno, pues eso, básicamente el propósito del ejercicio es tener como una radiografía, ¿no?, de ciertos puntos clave donde tu personaje va a hacer un gesto porque está vinculado a una emoción o está vinculado a un momento concreto o se siente de una forma concreta y lo sacas en ese momento. Y esto es lo que he señalado antes, que es partiturizarlo, ¿no? Porque yo puedo marcar que en un momento dado del texto pues hago este gesto, este microgesto, o en otro momento hago esto, o simplemente cuando está muy enfadada pues se tropieza, o bueno, pues este tipo de cositas. Disfrutadlo mucho y dedicarle el tiempo que queráis. Cuanto más, siempre mejor, y el resultado estará mucho más interiorizado, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque al final es un poco salir del encorsetamiento que tienen algunos actores o tenemos algunos actores, sobre todo al principio, que es como que solo estás vivo cuando hablas, ¿no? Y de esta forma pues hay como un biorritmo. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y que hayáis podido sentir lo que Grotowski señalaba, y es que albergamos todo dentro de nosotros. Lo único que hace falta a veces es mirar un poco para adentro, que os hayáis sorprendido de lo que ha salido y sobre todo que hayáis disfrutado mogollón, porque es el propósito de todo este tipo de ejercicios, aparte de descubrir facetas nuestras que nos parecían imposibles, ¿no? A lo mejor. Y nada, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.